poniendo a grabar la reunión para que las tengan dentro de sus memorias y las revisen cuando puedan. Bueno, el día de hoy nos va a acompañar también nuestra querida invitada, la doctora Paola, la profesora Paola de la Universidad de la Costa. Ella va a empezar hoy con el tema de gestión ambiental. Vamos a tener más espacio de participación, ¿sí? Pero pues yo quisiera hacer una pequeña introducción a la temática que va a tratar el día de hoy la profesora Paola. ¿Sí me están escuchando bien? Buenas tardes, sí, señora. Buenas tardes. Claro que sí, señora, Buenas se le está tardes, escuchando bien. se escucha bien. Bueno, Buenas tardes, claro que sí. hola, buenas tardes. Me encanta escucharlos. Y estamos como con un ambiente tranquilo porque no sé qué tanto nos favorezca el resultado de Colombia-Venezuela. Entonces ya se acabó el partido y vamos a ver cómo nos sigue yendo en esta Copa América. Bueno, como vimos el día de ayer, lo que nos presentó la profesora Paola relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, eh, un tema muy interesante, pues que inicia con que da inicio a esta semana de reflexión. Mm, para mí, en lo personal, yo lo pienso así, ustedes me dirán después, que parecen algunas acciones individuales que podemos ir desarrollando a partir de nuestro quehacer profesional o a partir de pequeñas acciones que nosotros podemos adelantar desde nuestros hogares. Pero si somos muchos realizando esas acciones individuales, nos convertimos en una masa y se convierten en acciones colectivas. En manos de nosotros está el promover el buen manejo ambiental, así como lo han venido haciendo ustedes de una manera muy efectiva con nuestros productores, con sus usuarios. Mm, Siguiendo adelante con el segundo día, entonces iniciamos hoy con la gestión ambiental. Eh, Primero haciendo referencia a la predicción que hace Naciones Unidas y dice que para el año 2025, estamos ya muy próximos a llegar a este año, el 83% de la población mundial, que para ese tiempo se prevé que será más o menos de unas 8.500 millones de personas, vivirá en países en desarrollo, ¿sí? En países en desarrollo como Colombia. Entonces, la capacidad de recursos y tecnologías disponibles para satisfacer las demandas de los alimentos y otros productos básicos agrícolas de esta población sigue siendo incierta. ¿Sí? ¿Cómo vamos a alimentar esta cantidad de población? Entonces, el papel de la agricultura es hacer frente a este reto, sobre todo mediante el aumento de la producción en tierras que ya se están utilizando, en espera de que en algún momento, y llevamos muchos años esperando eso, las tierras que están siendo mal utilizadas de acuerdo pues con la frontera agrícola que sigue en permanente expansión, pero que las tierras que están siendo usadas, por ejemplo, para minería, para deforestación y obtención de madera, para ganadería extensiva, que llegue el momento en que se respete la reglamentación del uso del suelo. Entonces, y así la agricultura pueda establecerse en los lugares donde debe estar. Mm, eh, Obviamente, respetando el medio ambiente, ¿sí? Respetando la frontera agropecuaria. ¿Listo? Bueno. La agricultura, como otros sectores de la economía, afecta y es afectada por el ambiente local, por el ambiente regional y obviamente el ambiente global. La competitividad de la producción agropecuaria está determinada por una parte por aquellos factores que inciden en la estimación de precios,
por el cumplimiento de aquellos estándares sanitarios, técnicos y ambientales, y en particular también por el comportamiento de los precios de los productos agropecuarios, los costos de producción y de comercialización, el incremento de los rendimientos y la productividad, el mejoramiento del estatus sanitario y el cumplimiento de las normas técnicas y ambientales. Entonces, de igual forma, la competitividad depende del uso racional de los recursos naturales y de la sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos. Es así como el crecimiento económico está sustentado en el uso sostenible de estos recursos con una visión a largo plazo, en marco de los compromisos de Colombia en los acuerdos multilaterales de medio ambiente y los protocolos que se han promovido por las Naciones Unidas, como los objetivos del milenio que expuso también, que nos explicó brevemente ayer la profesora Paola, y hoy en el compromiso tan grande que firmamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Es así como el día de hoy yo le doy la bienvenida a la profesora Paola, no sin antes mencionar que debemos recordar que la Constitución Política del año 91 otorga una importancia fundamental al tema ambiental al establecer como uno de sus principios la obligación del Estado de proteger las riquezas naturales de la nación. Esto implica que el Estado debe proteger no solo la diversidad, sino la integridad del medio ambiente y planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales con el propósito de garantizar el desarrollo sostenible de la nación, previniendo y controlando aquellos factores que deterioren el medio ambiente. Esto se hace a través de las diferentes, de los ministerios, principalmente el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las entidades adscritas a este ministerio. Listo. Entonces, muchísimas gracias, profe Paola, por estarnos acompañando el día de hoy. El auditorio es tuyo. No sé si antes nuestros compañeros quieran pronunciarse acerca de esta pequeña introducción. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo nos fue en el partido? Yo no lo vi. Yo estoy saliendo de una reunión ahorita, entonces no supe del partido. No lo vi. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Gracias por acompañarnos hoy en esta temática que vamos a trabajar hoy. Como planteó la doctora Leonor, vamos a hablar un poco de lo que es la gestión ambiental, incluyendo con esa relación que tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo les pido disculpas si en algún momento se me corta la comunicación. Hoy el internet ha estado fallando, entonces hay momentos en que estoy hablando y me quedo hablando sola porque no tengo internet, pero son 5 segundos y regreso. Bueno, vamos a dar paso a la presentación. Un momento. Listo, entonces, como lo plantea la doctora Leonor, vamos a hablar un poco de lo que es la gestión ambiental, que básicamente, cómo se define como la administración y manejo de todas las actividades humanas que influyen sobre el medio ambiente mediante el conjunto de pautas, técnicas, mecanismos que aseguren la puesta en práctica de una política ambiental racional y sostenida. Eso es una definición que hay de gestión ambiental. Entonces es básicamente saber cómo vamos a manejar los recursos y cómo esas actividades que nosotros hacemos están influyendo en los cambios medioambientales que se presentan en la actualidad. Por favor. Pero como nosotros estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, también hablamos de la gestión y hablamos de cómo se maneja esto, cómo se ve
a partir del desarrollo sostenible, que se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto se está hablando desde el año 87 y hace parte de todos estos procesos que se llevan a cabo en toda la búsqueda de conocer y saber un poco cómo se llevan a cabo estos procesos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Yo en esta presentación, en la de mañana, tomo unas imágenes de una asociación que creo que ustedes conocen que se llama ASOFUCOL, entonces ahí las tengo porque me parecieron que nos aportan un poco a este proceso. Entonces, pues como les digo, hablamos de cómo vamos a seguir trabajando por, digamos, satisfacer lo que nuestras necesidades de hábitat, de alimentación, de movilidad, de salud, sin comprometer para nuestras acciones no comprometan lo que va a suceder en el futuro. Y como les digo, pues esta gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar o prevenir los problemas de carácter ambiental con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido como aquel que permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. ¿Qué traduce esto? Es todo lo que hacemos nosotros y todo lo que trabajemos nosotros debe pensarse en pro del sostenimiento ambiental, cultural y patrimonial. Cuando hablamos de patrimonio, no hablamos únicamente del patrimonio cultural, como a veces no lo hacen ver, sino hablamos de un patrimonio global, un patrimonio natural, un patrimonio físico, un patrimonio inmaterial, en donde todos participamos de cierta forma. Entonces, básicamente es que todo esto permanezca y todo esto llegue pues, a las próximas generaciones de una manera adecuada. ¿Cuál es la misión de la gestión ambiental? Orientar el uso racional de los recursos, la protección, conservación de los ecosistemas y la disminución de la contaminación en función de proteger el medio ambiente. Todo esto que significa cómo vamos a cuidar el planeta. Desde este punto es donde nosotros empezamos a pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo estamos haciendo. La doctora Leonor inicialmente nos lo planteó. Son esas pequeñas acciones que nosotros podemos ir desarrollando, pero es que de pequeñas acciones en pequeñas acciones podemos lograr más de lo que nos imaginamos. Entonces debemos tener en cuenta esto para poder desarrollar, digamos, para poder transmitir esta información, explicarle a las personas, a nuestra familia, a nuestras comunidades urbanas, rurales, donde nos desenvolvemos, que esta gestión ambiental y todo lo que hagamos tiene una relación directa y tiene una gran influencia en el futuro. Entonces, no es una acción que solamente la vamos a medir ahora, sino es una acción que la vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una frase que es significativa, que dice: el nuevo esplendor de la vida en la tierra pasará por una gran alianza entre la cultura y la naturaleza, sobre la cual se verá afirmar valores universales que amplíen la creatividad y la solidaridad. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que no se van a trabajar la parte cultural y la parte natural como entes separados, sino que se hace una interrelación a partir, digamos, de esos saberes ancestrales que, digamos, nuestras comunidades, nuestros abuelos, las personas mayores nos han heredado, podamos tener un manejo y podamos dar una mejor solución a las problemáticas que enfrentamos ahora. Esto que estamos viviendo ahora posiblemente se vivió hace 50 años, 60 años, las soluciones eran totalmente diferentes, pero pues se buscaba, pues estas soluciones buscaban apoyar, sobre todo en el campo, apoyar
la producción eficiente. Entonces, cómo a partir de estos saberes ancestrales y cómo a partir de todo este conocimiento se puede llevar a cabo todos unos procesos de recuperación y de trabajo medioambiental. Como digo, ya no se habla, digamos, de tener unos conocimientos allá guardados en bibliotecas o guardados allá. Ah, sí, el viejito que nos decía eso, pero eso era pura carreta. Resulta que esa carreta posiblemente nos va a aportar muchísimo más y nos va a decir, oiga, sí, si antes se aprovechaban los ciclos de lluvia que eran constantes, eso lo veremos mañana, que eran más constantes y se aprovechaba para algunas acciones en nuestros territorios, ¿por qué no hacemos unas nuevas observaciones y aprovechamos eso mismo para volver a retomar algunos cultivos o para retomar algunas prácticas que antes se tenían en cuenta? La gestión ambiental y los ODS, básicamente vamos a trabajar cómo se implementa esto, cómo se relacionan, tienen una relación directa, cómo se llevan a cabo. Hay 3 aspectos que vamos a revisar ahorita, pero básicamente esto nos pide volver a lo básico. Cuando yo hablo de volver a lo básico, hace referencia a evaluar o revisar esas prácticas que ancestralmente se hacían o que tradicionalmente nuestras familias tenían y que pueden aportarnos de manera significativa a estos cambios que son necesarios y que hacen parte de este proceso que estamos llevando a cabo en la recuperación o en la adaptación a estos cambios que venimos presentando. Cuando yo hablo de estos cambios, podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de cambios sociológicos, podemos hablar de cambios culturales, pero la idea es afrontarlos de una manera mucho más práctica y mucho más eficiente y más llevable y más aplicable que con millones de estudios guardados en cualquier biblioteca del mundo en donde no tenemos acceso ni ustedes ni nosotros como docentes ni como investigadores, sino que están allí, pero realmente tenemos que ver cómo a partir de esos conocimientos ancestrales o cómo a partir de esas prácticas podemos hacer un trabajo conjunto y podemos seguir, como digo yo, dando ese granito de arena y aportando ese granito de arena a que las condiciones no es que vayan a mejorar significativamente, pero se van a mantener y nuestras generaciones futuras van a poder disfrutar lo que nosotros hasta el momento estamos disfrutando. Por eso yo ayer les hablaba que hoy vamos a empezar a hablar un poco más profundamente acerca de este objetivo que hace referencia a la producción y consumo responsables, este objetivo número 12, en donde nos plantean inicialmente hacer más con menos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de los recursos y promover estilos de vida saludables. ¿Qué significa desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental? No quiere decir que nosotros vamos a dejar de crear empresas, vamos a cerrar todas las fábricas y no vamos a hacer nada y vamos a dejar que todo, no. La idea es que precisamente esas empresas, esas fábricas, esos lugares que están aportándonos eficientemente o de una forma u otra a generar unas condiciones de vida acordes a lo que estamos acostumbrados, contengan entre su ADN, podemos decirlo así, un trabajo de sostenibilidad ambiental. ¿Qué significa este trabajo de sostenibilidad ambiental? Que se generen se me acaba de ir la palabra, unas políticas que permitan que den unas ideas o que permitan establecer unos nuevos lineamientos en donde no sean altamente
contaminantes ni causantes de algunos procesos de degradación que se presentan a nivel general. Entonces, básicamente es eso, o sea, no quiere decir, vamos a acabar con las empresas, las fábricas y todo eso, sino ver cómo esas empresas van a trabajar o esto nos va a aportar a dar soluciones más eficientes, es decir, ya la gente es consciente, no solo la gente del común, sino los grandes empresarios son conscientes que contaminar los ríos no es bueno, no solo porque afecta la salud de las personas que allí estén cerca, sino porque también afecta a sus mismas producciones y puede afectar los resultados de ellos como productores de X o Y producto. De igual hablamos de la eficiencia en los recursos y de promover los estilos de vida saludables. Como les digo, hablamos de tres aspectos principalmente: la economía circular, los negocios verdes y el plan estratégico del sector minero. En cuanto a la economía circular, tenemos unos puntos a evaluar que son, pues, ver cuáles serían estos elementos que parten de este aspecto que nos ayudan a cambiar un poco esa visión de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos llevando a cabo. Uno de esos es hablar de los residuos que se convierten en recursos. ¿Cuál es la primera? Que es una de las principales características, que es todo material biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza. El segundo es reintroducir al círculo económico aquellos productos que ya no corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. Un equipo tecnológico que tengamos, un material que ya no estemos usando. Por ejemplo, si tengo una herramienta que ya no estoy usando porque pues ya, digamos, no estoy haciendo algún tipo de actividad con ella, podemos hablar de una pala, podemos hablar de un elemento, no sé, un elemento tecnológico, o un mueble, o un objeto como tal, yo pueda volverlo a llevar o pueda ponerlo en venta nuevamente. Así no lo voy a botar y así yo voy a darle una oportunidad a una persona que no va a tener cómo adquirir ese mismo objeto o con el precio real, o sea, con el precio full, pero tengan la necesidad de él como tal, y vamos a hacer una recirculación de estos productos, es decir, dejamos de estar generando unas necesidades a tener lo último, sino a poder aportar a otras personas. Digamos, cuando hablo de aportar es poder darle a estas personas la posibilidad de adquirir un equipo, un insumo, una herramienta, algo a un mejor precio que al precio normal. De igual manera, reutilización de ciertos residuos o de partes de algunos objetos, ya sea para que armemos algún elemento adicional en nuestro entorno, o para que apoyen de cierta forma lo que estamos desarrollando. Reparación, reencontrar, darle una segunda vida a nuestros productos extraviados, estropeados, a esa cosita que se dañó. Entonces se dañó la cosita del cosito y la cosita del cosito, entonces yo prefiero botar eso porque ya no me sirve y no lo mando a arreglar, y posiblemente la cosita del cosito era un tornillo que puede costar 200 pesos, pero nos acostumbramos o nos vendieron la idea que era mucho más fácil comprar uno nuevo que mandar a arreglar. Yo recuerdo hace algunos años, no soy tan vieja, pero hace algunos años uno mandaba a arreglar la ropa, a remontar los zapatos, arreglar, se dañaba la licuadora, entonces había un vecino o un señor que era experto en eso, o si no era experto, por lo menos la dejaba medio útil por un tiempo,
pero se tenía esa práctica. Hoy en día, pues infortunadamente algunos electrodomésticos, pues por sus costos y por la forma de manufactura, pues se dañan como a los 3, 4, 5 meses, 2 años, y la fácil es, bueno, cambiemos eso, botemos esto y ya, y se dañó. Pero la idea es que podamos reparar, retomar esas opciones de reparar las cosas. También hablamos del reciclaje, que pues he visto, digamos, que una de las grandes preocupaciones que tienen algunos de los extensionistas es hablar y ver cómo podemos trabajar de manera conjunta con los municipios o las poblaciones o los centros gubernamentales, porque no saben cómo sacar o cómo darle uso final a este reciclaje de manera ordenada y consciente. Entonces ya se han hecho algunas propuestas de trabajar en una cadena de, digamos, de comunidad en donde se hacen una recolección general y finalmente se hacen propuestas para llevar a las cabeceras municipales y se pueda dar allí, digamos, un proceso de reciclaje. Esto ya hace parte, como les digo, de los planes municipales de los diferentes municipios, porque hace parte de esas ordenanzas que nos da los ODS. Entonces debe tener el municipio o por lo menos poder establecer un contacto con una persona que nos permita o que permita crear o plantear unas plantas de reciclaje en donde puedan generarse ya toda una cadena productiva a partir de este tipo de desechos. También hablamos de la valorización, de aprovechar energéticamente los recursos que no se pueden reciclar. También, pues digamos, ver qué podemos hacer con eso que no se recicla, cómo lo podemos darle un nuevo uso, cómo se puede plantear un nuevo fin para esto. La economía de la funcionalidad es si es posible, plantear alquiler de algunos elementos o algunos implementos que se utilizan entre nuestras comunidades. Yo pongo el ejemplo de un elemento como una guadaña que tiene que no se usa permanentemente, digamos, en unos vecinos, no la van a usar todos los días. Entonces, pues, o la compran comunitariamente y se ponen de acuerdo para ver quién la va a usar y ponen unos valores de su uso, o un vecino que ya la tiene puede alquilársela a otros vecinos en los periodos que ellos no las usan. Entonces, ese alquiler, ¿para qué les sirve? Primero, pues no vamos a tener todos ese mismo elemento guardado, digamos, si la guarda, yo hablo más o menos desde mis planteamientos es, si yo la guadaña la uso 4 o 5 días al mes, 25 días la tengo guardada, y son 20 familias en las mismas condiciones, entonces pues podemos usarla, que 2 o 3 familias la tengan y se la puedan alquilar al otro, y con esa plata del alquiler pues se le pueda comprar los diferentes insumos que esto necesita, o se pueda mandar a reparar o se pueda arreglar. Entonces realmente es hacer primero un trabajo con las comunidades, un trabajo comunitario, y segundo, pues que no tengamos todo como almacenado o apilado y se dañó y no hay con qué repararla, sino se dañó y hay un ahorrito, podemos decirlo así, que puede aportar o a repararla o a comprar el combustible, a comprar lo que se necesita para poder usarla. El uso de energías de fuentes renovables, que eso también se plantea como la eliminación de esos combustibles fósiles para producir productos, para producir diferentes productos. De igual hablamos de los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto. Eso estamos hablando
de ahora cómo se hacen bolsas a partir de diferentes fibras vegetales, teniendo en cuenta que la degradación de estos productos, bueno, no solo bolsas, se hacen muchísimos implementos a partir de material vegetal, teniendo en cuenta que este ciclo de vida es un poco más controlado que el de los plásticos y que pues también pueden aportar de alguna forma si se daña, digamos, la bolsa no va a contaminar tanto. Si por ahí el señor que iba comiéndose algo la dejó puesta y abandonada en la calle o en una playa, pues no es que no vaya a contaminar, pero no va a contaminar tanto. Entonces la idea es saber cómo es el ciclo de vida de los productos que estamos consumiendo. Eso es lo que tiene que ver con los negocios verdes, con la economía circular. Los negocios verdes básicamente hablan de la consolidación de empresas que tengan que ver, que tengan una relación directa con el uso sostenible y del capital natural, y se diferencia por las características ambientales que estos presentan. Estos negocios se clasifican también en tres partes, que son los bienes y servicios sostenibles, provenientes de recursos naturales como el biocomercio, agrosistemas sostenibles y negocios para la restauración de ecosistemas. También hablamos de los ecoproductos industriales, como el aprovechamiento y valoración de los recursos, de los residuos, fuentes no convencionales de energías renovables, construcción sostenible y otros bienes y servicios sostenibles, y la disminución digamos, el mercado de carbono regulado o voluntario. Eso es lo que hace referencia a los negocios verdes. Digamos, cuáles serían esas ventajas de estos negocios: mejorar la competitividad en situación de mercado y mejorar la marca. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos lleva a esto? Ahora, en muchos lugares del mundo que ya tienen adoptado este tipo de gestión ambiental, de trabajo ambiental, ya lo tienen adoptado como un sistema de vida, ellos aportan y apoyan que, por ejemplo, un producto no haya sido, ¿cómo se llama eso? Fumigado con elementos químicos, altamente contaminantes, o que todo el proceso tenga toda una cadena de valor que aporte a las comunidades. Es decir, yo tengo unas extensiones de terreno en determinado lugar y las personas que trabajen allí, que trabajen en unas condiciones dignas y sobre todo puedan verse beneficiados por esto. O simplemente yo tengo mi extensión de terreno y prefiero traer una mano de obra foránea para que haga mis cultivos y para que yo pueda pagar menos. No, la idea es, estos negocios verdes hacen referencia a que todo lo que yo haga tenga un componente social, ambiental y cultural que aporten a la región o la comunidad donde está ubicada. Entonces también hace parte de eso. Hace parte también de los negocios verdes esa producción que se hace por, digamos, de los emprendedores que deciden crear una empresa para la fabricación de algún tipo de alimento orgánico con unas características que aportan o que dan una diferenciación ante los productos que se desarrollan de manera comercial. Ejemplo, el que hace mermeladas, el que hace algún tipo de salsa, el que produce algún tipo de comestible, un jamón, que digamos es totalmente diferente la elaboración que se hace, porque aparte de una persona que digamos tenga un conocimiento artesanal, que por el que se maneja a nivel industrial, que obviamente pues los costos de esos productos van a ser menores, pero pues que no aportan, por decirlo así, no aportan
a alguna comunidad específica o no aportan a las, digamos, al cuidado y de algunos de estos recursos que estamos manejando. Finalmente, se habla del plan estratégico del sector minero energético, en donde pues, se busca planear de forma integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes del sector minero energético el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos mineros energéticos, producir, divulgar la información requerida para la formulación de políticas, toma de decisiones y apoyar al Ministerio de Minas en el logro de los objetivos y metas. Es establecer ese contacto con quienes son legalmente establecidos en este sector y revisar cuáles son esas políticas que ellos tienen a todo nivel, principalmente en la recuperación de ecosistemas que se ven afectados por la actividad que ellos hacen. No soy muy experta en este tema, pero pues la idea es ver cómo apoyar cómo desde el Ministerio de Minas se está trabajando en que se cumplan las regulaciones que se establecen para lograr y para evitar que se siga afectando el medio ambiente como se ha hecho hasta el momento. Perdón. Seguimos hablando de ese objetivo 12, en donde planteamos, hay unos indicadores y unas metas. Estos van a ser los indicadores que están establecidos, que se han planteado dentro de este objetivo. El primero es implementar un marco de consumo y producción sostenible de 10 años, en donde se busca la participación de todos los países bajo el liderazgo de países desarrollados, teniendo el grado de desarrollo y las capacidades de cada uno de los países. Es establecer cuáles países ya han adoptado, digamos, los países nórdicos en Europa tienen muy adelantada esta tarea, mucho más adelantada que muchos otros países, y que ellos sean quienes nos den esas pautas de cómo han venido trabajando, cómo se ha desarrollado todo este proceso y se pueda seguir este marco y se pueda llevar a cabo y sean apoyo y sean referente en estos procesos. El segundo es la gestión sostenible de los recursos naturales, lograr una gestión sostenible y eficiente de los diferentes recursos, reducir a la mitad, el tercero, de los residuos mundiales de alimentos per cápita. Uno de los grandes problemas que se generan a nivel mundial es el desperdicio de alimentos. ¿Qué significa esto? Pues infortunadamente estamos en un medio en donde en algunos lugares se desaprovecha los recursos, los alimentos, y en otros lugares no hay posibilidad de alimentos. Entonces genera una desigualdad y genera que en estos lugares donde se produce o se sobreproduce algunos alimentos y hay una oferta mucho mayor a lo que los consumidores pueden adquirir, se está viendo una pérdida considerable de alimentos. En este caso, se ha planteado en poder hacer algunas alianzas con países que tienen esta problemática muy enmarcada. Infortunadamente, generalmente son países que se encuentran actualmente en diferentes conflictos, entonces la participación o el trabajo que se hace con ellos es muy complejo por esa razón, porque ellos no quieren intromisiones y consideran que ellos pueden solucionar y dar respuesta a sus habitantes, pero pues infortunadamente no es así. Gestión responsable de productos y residuos químicos. Aquí hablamos de, digamos, aquí ya el planteamiento no es muy grande, sino ya a partir de 2020 lograr una gestión
donde deberíamos tener ya una gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos desechando? ¿Qué tipo de productos estamos dándole a nuestro medio ambiente? En el caso de ustedes, ¿qué tipo de productos se están utilizando en la erradicación de plagas o en el abono que se genera? Entonces, ver cómo se puede hacer una relación entre lo que yo necesito, digamos, para producir y para que mis cultivos tengan una mayor calidad y cómo puedo eliminar algunas plagas que pueden haberme afectado o algunos materiales que pueden contaminar mi medio, pero es que mi medio no solo me lo están contaminando digamos, con ese producto que ustedes van a, o que los campesinos o que los productores van a sacar al mercado, sino también están contaminando el medio ambiente, están contaminando la tierra, están contaminando las aguas. Entonces, ver cómo vamos a partir de esto, qué ideas se van a generar. Yo sé que ustedes desde Asofrucol tienen unas ideas y están implementando unos protocolos que aportan significativamente a esta gestión y la celebro y los felicito. Nuevamente hablamos de reducir sustancialmente la generación de residuos. ¿De qué manera se hace? Ya les comenté anteriormente, con el reciclado, la reducción, reutilización, no comprar cosas altamente innecesarias, es decir, estos casos en donde vemos a personas que tienen, no, es que yo tengo una colección de 1000 tenis, señor, usted usa 1000 tenis en este periodo, usted los va, no, pero es mi colección, pues señor, pues es algo innecesario, pues es alguna excentricidad, pero pues realmente eso no aporta y generalmente pues lo que genera es más consumismo y genera que en este mundo de redes sociales los jóvenes quieran tener colecciones de cosas que no aportan o que pues generalmente no dan, digamos, sino nos quitan espacio en este contaminado y en este mundo que cada vez tenemos menos espacios. Fomentar prácticas sostenibles en las empresas. En este punto hablamos básicamente de esas grandes empresas y empresas transnacionales que adopten prácticas sostenibles y incorporen información sobre la sostenibilidad en el ciclo de presentación de sus informes. Actualmente en nuestro país, a partir del año 2015, todas las empresas de cualquier índole deben aportar las prácticas que están indicadas en los sistemas de gestión ambiental en el ISO 14001, que se maneja como referente mundial para los sistemas de gestión ambiental. En Colombia se denomina NTC ISO 14001 y las organizaciones que deciden, no es que decidan, es de carácter obligatorio, implementar el sistema de gestión ambiental deben cumplir los requisitos establecidos por la norma. ¿Cuáles son esos requisitos generales? La necesidad que se presenta, que tiene la entidad de definir, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente los sistemas de gestión ambiental. Se habla de las políticas que se definen como imprescindible tener un documento cuya elaboración esté a cargo del acta de dirección. La política ambiental se creará considerando todo el momento del sistema de gestión ambiental, incluir los aspectos que se deben tener en cuenta en dicha ley. Básicamente, establecer los lineamientos de sostenibilidad, ahorro de agua, ahorro de energía, de consumo de insumos. Todo esto se debe tener en cuenta en estas políticas que se establecen a nivel mundial, pero que en Colombia están reglamentadas a partir de la NTC ISO 14001. Prácticas sostenibles en la contratación pública, pues tener estas mismas prácticas de sostenibilidad
de igual manera tener unas prácticas de igualdad y de equidad en todos los aspectos de la contratación pública. No contratar por contratar como se ha venido haciendo de manera general o de manera permanente en algunos países, sino tener en cuenta cuáles son los factores que pueden afectar y cuáles son en algún proceso y tenerlo en cuenta. Es decir, yo voy a construir una vía, no quiere decir que no la voy a construir porque voy a afectar un ecosistema, simplemente tengo que revisar cómo a partir de unos estudios básicos lógicos con expertos que se apoyen en estos temas de sostenibilidad, puedo dar viabilidad a este proyecto, pero teniendo en cuenta pues estas reglamentaciones. Estas prácticas de contratación pública deberían ser de cumplimiento obligatorio, sin embargo pues no es de esta manera. También hablamos de promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles, que significa un estilo de vida sostenible. Bueno, hoy en nuestro país se dio aprobación de la ley de comida chatarra. Eso es promover un estilo de vida sostenible. Es una iniciativa que lleva muchísimos años en el Congreso y hoy ya por primera vez, después de mucho tiempo y de muchas intervenciones de quienes se veían afectados, se dio vía libre y es pues una gran noticia porque pues ya la idea es que se adopten hábitos de consumo saludables a partir de los niños y que pues nosotros que pues así seamos viejitos podamos aplicarlos a nuestra vida, podamos también de igual manera evitar, si es posible, el uso de los vehículos y poder usar otros tipos de transporte, como es una bicicleta, caminar, bueno, el transporte público en algunas ciudades que funciona muy bien, en otras ciudades toca revisar cómo hacer para que pues, tengan las mismas condiciones y funcionen de la mejor manera posible. También hablamos de fortalecer capacidad científica y tecnológica en los países de desarrollo. ¿Qué significa eso? La investigación y el uso de diferentes tecnologías que nos permiten avanzar hacia crear productos más sostenibles. Cuando yo hablo de la capacidad científica, a veces nos pensamos en esos, pues, en esos profesionales que a través de dentro de un laboratorio van creando fórmulas mágicas que pueden aportar, pero yo considero que a partir de la práctica, digamos, de esos productores que han tenido y que se dan cuenta que si a la tierra le echan, por ejemplo, la cascarilla del arroz con algún otro producto que ellos consideren, pues va a generar una mejor producción de X o Y producto agrícola que ellos estén desarrollando. Entonces, ellos son los primeros investigadores, ellos son quienes conocen su terreno, conocen sus ciclos sus ciclos vitales, cuáles son, si llueve, si no llueve, cuál es la época de verano, cuál es la época que les favorece más, eso es parte de esa investigación. Entonces es apoyarlos, en el caso de ustedes, es apoyarlos y escucharlos y saber, y ustedes como receptores poder vincular o trabajar con algunas entidades que trabajan en este tipo de investigaciones y decirle, mire, si quiere, vamos, conoce usted este territorio en donde tienen estas prácticas y usted ya puede, de alguna forma u otra, con todo el respeto a la información que le den las personas, puede divulgarlo y puede generar un documento científico que va a aportar a otra persona o a otra comunidad que puede estar en nuestro mismo país o puede estar en la India o puede estar en Indonesia, pero pues que posiblemente tienen unas condiciones similares
y pueden verse beneficiados con este tipo de investigación. Pero los primeros que nos están dando las herramientas para investigar son los productores, porque son los que están allí permanentemente. Nosotros lo que hacemos simplemente es un acompañamiento y es un reconocimiento al trabajo que ellos vienen desarrollando. También hablamos un poco de desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible. ¿Qué significa este turismo sostenible? A nivel mundial es una tendencia que las personas prefieren desarrollar un turismo de experiencia, un turismo que aporte a su conocimiento más que un turismo de élite que ya es muy poco el que se da. Una persona prefiere, digamos, los jóvenes hoy en día prefieren tomar su mochila y viajar y conocer diferentes estilos de vida y diferentes culturas. Es más, se dan los voluntariados en donde me ha llamado la atención y últimamente he leído mucho sobre esto. Los jóvenes, o no, ni siquiera los jóvenes, todos podemos participar, ofrecemos nuestros servicios para apoyar unos albergues o hostales, hoteles en algunos lugares que uno ni se imaginaría. Por ejemplo, se puede pedir un voluntariado en Bali y a uno le ofrecen, listo, llegue y se le paga, usted paga su tiquete de avión y nosotros les damos el hospedaje, la alimentación, ustedes nos ayudan atendiendo, nos ayudan haciendo la comida, van a tener unos días libres y se les paga o no se les paga porque el pago es el alojamiento y la alimentación. Entonces, ese tipo de experiencias se pueden reflejar en las diferentes comunidades y se pueden llevar a cabo de manera eficiente y va a atraer puestos de trabajo, se va a promover la cultura y se va a dar a conocer esos productos locales. Nosotros tenemos regiones en donde de una forma u otra se está llevando a cabo, como es el eje cafetero, pero pues debemos potenciar otros lugares. En el Huila creo que también se está trabajando un poco de eso, pero también podemos potenciar otros lugares que también tenemos que mostrar y que ofrecer en cuanto a este turismo sostenible. Eliminar distorsiones de los mercados, los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. La gasolina tiene subsidios, no debería tenerlos, por ejemplo, porque eso genera que la gente pues siga consumiendo de manera económica, así nosotros nos quejemos porque la gasolina es cara. En nuestro país la gasolina no es tan cara como en otros, porque ellos entendieron que al poner un impuesto a estos combustibles se va a generar que la gente use más el transporte público o el transporte compartido o tenga otros medios de movilización. Pero, profe Paola, pero es que son países desarrollados, las condiciones en que están son diferentes, sí, todo eso es cierto. Pero pues la idea es llegar a esas condiciones mucho más eficientes en donde podamos lograr que en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra unidad residencial, todos trabajamos cerca al centro porque no nos ponemos de acuerdo y no todos vamos a llevar el carro para el centro, contaminando, haciendo trancones, generando congestiones. Tiene que darse la posibilidad de tener espacios de parqueo que pueden servir para otro tipo de actividad. Entonces, adelante. Hola, pero es que yo veo que usted, pues yo sé que usted lo ve mucho, pues como en la parte urbana, ¿cierto? Pero Sí. es ahí donde las políticas deberían de beneficiar todo lo que tiene que ver con explotaciones agrícolas, porque el hecho de que el impuesto o sean los valores elevados de los combustibles, lo que hace es un efecto en cadena a todo lo que tiene que ver con las explotaciones agrícolas. Y está muy bien lo que usted dice con respecto a que
en el área urbana la gente se promueva, pero cuando hablamos de la parte agrícola, subir el impuesto del combustible, entonces es subir los costos en la parte agrícola, ¿sí? De distribución en la parte agrícola. Y es ahí donde se ven aún más perjudicados los agricultores, porque en estos momentos hay agricultores que están perdiendo sus cosechas porque los viajes son excesivamente costosos. Entonces, sí, digámoslo desde una perspectiva y la perspectiva de la parte ambiental, en la zona rural, donde personas pueden acomodarse a lo que usted está diciendo, perfecto, sería ideal, pero no cuando, digamos, es contraproducente en la parte agrícola. Así es, tienen toda la razón. Yo iba para ese lado, que yo hablo inicialmente de la parte urbana, pero sí, obviamente cuando subimos los combustibles, y lo vemos, cuando subimos los combustibles, quienes se ven más afectados son los productores. Infortunadamente a ellos es a quien afecta más todo este proceso. Sin embargo, pues la idea, pues yo no quiero, o sea, no quiero que se malinterprete esto. La idea es que se pueda llegar a usar, digamos, otro tipo de vehículos con energías diferentes, digamos, combustibles diferentes. Ya se está usando energías alternativas. Energías alternativas, muchas gracias. Ya se están usando, lo que pasa es que a nosotros nos llega, digamos, un poco más tarde todo esto, pero ya se están usando, digamos, camiones que se usan a partir de otro tipo de energías, y esto pues favorece estos productos, este tipo de, pues, a los productores básicamente. Es importante anotar que de igual manera existe la posibilidad, sobre todo en nuestro país, infortunadamente, se ha dejado de usar otro tipo de transportes para llevar acá, para tener comunicación con las diferentes regiones. Nosotros teníamos un sistema ferroviario que fue acabado precisamente por las empresas de transporte, porque no lo consideraban competitivo. También se ha dejado usar los ríos, por ejemplo, que también es una buena estrategia, pero pues infortunadamente pues no son prácticas que habitualmente tengamos en cuenta. No todos tenemos un río cerca, no todos teníamos una vía ferroviaria cerca, pero podemos empezar y podemos plantear el uso de transportadores o de camiones en donde usen otro tipo de combustibles y de combustibles limpios. Se puede dar, o sea, no es una locura. Nosotros a veces, y yo lo planteo, eso que usted me está planteando, no es nuevo, ya lo he escuchado. También cuando yo digo el hecho de poder para llegar todos al trabajo juntos, acompañados, yo sé las dificultades que ustedes tienen, porque pues no puedo decirles, pues si usted va voy a poner un ejemplo aquí en donde yo estoy en Barranquilla y mi vecino trabaja, y todos tenemos la misma actividad, y mi vecino trabaja en Galapa y el otro en Malambo y el otro, pues obviamente no vamos a poder aportarnos, pero podemos establecer, digamos, unas rutas que sean mucho más eficientes. De igual manera, en los transportes también sean mucho más eficientes, organizar esta parte. No es algo muy complicado, pero es algo que se debe llevar a cabo y de manera conjunta en todos estos procesos. Como, digamos, ver cómo podemos... Por ejemplo, no yendo muy lejos, somos nosotros también. Nosotros como asistentes técnicos, pues, ¿con quién vamos a coordinar la salida a campo de una finca X o un sí, recorrido? Pues no. Por eso le digo, o sea, en esos casos es muy complicado. Yo no les voy a decir, no, entonces
usted se pone de acuerdo con no sé quién, no porque cada uno tiene una actividad, es decir, hay cosas que se van a dar muy a largo plazo, pero pues que pues se van a tener en cuenta. Cuando yo hablo de esto, de los subsidios de los combustibles fósiles, es porque muchos hacemos uso ineficiente de estos recursos. Como les digo, yo tengo un carro, mi vecino tiene otro carro, mi otro vecino tiene otro carro y todos trabajamos al lado. Pues, hombre, seamos eficientes. Ya en otros casos, obviamente, pues son extremos. Yo no le voy a decir, mire, váyase usted caminando 8 cuadras más allá y nos ponemos de acuerdo y llegamos al municipio, a la cabecera municipal, y usted se va caminando y yo me voy caminando. No, eso primero no es eficiente, no va a generar, no va a ser un trabajo, digamos, eficiente en todos los sentidos. Entonces, pues son cosas que se deben tener en cuenta. Cuando hablamos de estos, racionalizar estos subsidios, es teniendo en cuenta estos factores. Hay uno de los casos que siempre se pone sobre la mesa por parte de los transportadores, es que ellos pues gastan muchísimo en esto y no tienen ningún tipo de subsidio, por ejemplo. Entonces, lo que se podría hacer es no darle el subsidio a la gasolina, sino dárselo a los transportadores que lo necesitan de una forma u otra. Es, digamos, saber a quién se le va a dar los subsidios para racionalizar este tipo de elementos. Y había una manito levantada, no sé si era Mauricio. No sé, pues no veo. No me fijé bien de quién era la manito levantada. Pero quiero complementar un poquito lo que dice la profe Paola. Definitivamente nosotros sabemos que gran parte del problema de contaminación se genera en las ciudades por las grandes industrias y por la quema de combustibles fósiles. Sí es necesario pues para nosotros los extensionistas pues contar con un sistema de transporte que nos acerque a nuestros productores, pero siempre se ha pensado dentro de las diferentes reformas, entre comillas, agrarias que se han planteado, el optimizar y el volver a lo que existía antes y que mencionó la profe Paola, y es volver a retomar las vías naturales que nosotros teníamos, ¿sí? Por ejemplo, la vía fluvial para el transporte de insumos y de productos, y retomar lo que es la vía ferroviaria, pero pues esto, pues ya sabemos pues que hay grandes grupos económicos que no les conviene el retomar nuevamente estas vías que sí se usan, por ejemplo, eficientemente, por ejemplo, para la industria metalmecánica, que sí sabemos pues que existe una vía férrea que es usada para ese tema, pero para transporte de insumos y de productos no se ha vuelto a utilizar. ¿Alguien más iba a comentar algo? Doctora, lo que pasa es que yo creo que es un planteamiento muy teórico. Por ejemplo, en el mundo la ferroviaria es muy barata, pero en Colombia, lastimosamente, las políticas y los sindicatos acabaron con ferrocarriles nacionales. Y lo otro es que la comunicación por el río es muy costoso. O sea, tanto la chalupa como los Johnson, como todo el medio es muy costoso por el consumo de combustible. Entonces, estamos, por ejemplo, ustedes en su vida práctica le dicen al vecino, vea, yo lo voy a llevar para que usted no pague, o para que usted, yo voy en la ruta, usted, nadie hace eso, doctora. Estamos viviendo en un país capitalista, en donde de pronto en algunas sociedades se da eso, pero Colombia está muy lejos. No, pues la idea es fortalecer, bueno, esto es un proceso en que es necesario fortalecer todo este tipo de lazos comunitarios. Sí, yo le digo, yo vivo en un edificio de 12 pisos en donde no me hablo con ninguno de mis vecinos. Ahí se lo pongo. ¿Se da cuenta? No conoce al vecino de frente. Sí, no, sí lo conozco, pero uno no se habla con la gente. Pero digamos, hay comunidades en donde sí se da eso. Yo aquí en este mismo curso he escuchado comunidades en donde han hecho
algunos avances significativos y que ellos, así como ustedes me están hablando, me dicen, oiga, sí, tiene toda la razón, mire, nosotros implementamos esto con esto y con los vecinos y se generó una cadena de esto. Entonces uno dice, oiga, sí, hay gente chévere todavía en las unidades, en las comunidades. Pero sí, infortunadamente son planteamientos muy teóricos. Yo esto lo planteo como reflexiones, no como obligaciones, porque pues infortunadamente no podemos llegar a decirle a las personas, no, es que, señor, yo mañana voy a bajar al señor del primer piso y decirle, bueno, señor, yo necesito irme para tal lado, ¿usted para dónde va? Pues no, generalmente son con lazos de comunidades que ya están establecidas como tal. Bueno, y llegamos a este punto. Y aquí nos quedamos un poquito, que es, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen desde su sector? Ya alguien que no supe, porque como no estaba mirando la pantalla, dio su opinión y ya hay 2 personas, pero pues me gustaría conocer un poco sobre estos efectos de la producción, de cómo se ha llevado a cabo, qué planteamientos ustedes tienen, desde cómo es la visión desde sus comunidades, ya sea, como les digo, esa comunidad urbana donde viven o esa comunidad rural donde hacen estos acompañamientos, qué posibilidades hay de adoptar estos sistemas. No hay posibilidades, podemos tener algunas opciones diferentes, por ejemplo, el uso de energías limpias, combustibles, algunos tipos de apoyos en cuanto a los fertilizantes, en cuanto a los biocidas, cómo se llevan a cabo. A mí en esa parte me gusta escucharlos porque primero aprendo muchísimo, segundo sé de esas experiencias que ustedes tienen, que además son súper enriquecedoras y que yo me llevo no para guardarlas, sino me llevo para contarlas en otras experiencias como esta, porque me parece que es importante que se tengan en cuenta y que se den un factor de valor en estos aspectos. Entonces, muchas gracias por escucharme. Ahora sí los quiero escuchar a ustedes. Yo, antes de que hable Natalia, que tiene la manito levantada, yo quisiera leer un párrafo como para abrir el debate. ¿Listo? No es mi pensar, pero pues yo pienso que ustedes nos pueden ayudar mucho a determinar cuáles podrían ser las posibles soluciones. Entonces lo voy a leer, es cortico. Dice, en el pasado reciente, Colombia, como ha ocurrido en otras partes del mundo, ha experimentado una pérdida significativa de especies vivas como consecuencia de los procesos inducidos por el hombre en la conversión y degradación de los recursos naturales. Sin lugar a dudas, la agricultura ha jugado un papel importante en la reducción de la biodiversidad por ser la actividad humana que afecta a la mayor proporción de la superficie del país y ser el mayor usuario del recurso hídrico. Entonces, pues con este pequeño párrafo, abrimos los micrófonos. Natalia, tienes la manito levantada. Natalia Zapata. Ay, qué pena que me enredé aquí. Bueno, pues yo pienso que nosotros hemos hablado al respecto de que nosotros también quisiéramos, como extensionistas, llevar la posibilidad de mitigar la contaminación y hablar en cuanto a una agricultura con vida, ¿cierto? Y de eso sobre lo que se trata en este año, nuestras secas, con lo que tiene que ver con la agricultura tropical. Pero también somos conscientes que para poder llevar a cabo este tipo de cosas a nivel de campo deben ser a través de políticas estatales, pero no como hacen normalmente, como hemos también nosotros hablado durante estas capacitaciones. De estas capacitaciones no es a través detrás de un escritorio elaborando políticas, no, es viendo en campo de verdad cómo se pueden hacer las cosas. Como usted dice, sí, existen puntos, personas en particulares que
que pueden solamente compartir y tener la posibilidad de ir hacia un mismo lugar y se puede hacer. Sí, por ejemplo, qué pena lo que voy a decir, pero un Uber, muchas veces uno va en un carro de ellos y puede compartir con 4 personas que van para casi el mismo lugar, entonces es una buena opción, pero las políticas van en contra de ello. Entonces unas cosas van en contra de otras, pero ni siquiera están apoyando o ni siquiera están viendo como el deber ser de lo que se quiere, en este caso para la parte ambiental. Entonces ahí es cuando nosotros como usuarios y como estamos como yo no sé, en la punta ya de lo que tiene que ver con políticas, uno dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo hacemos pues? Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo van con las políticas estatales? Pues ahí es la dificultad de poder articular todo ese tipo de cosas. En ese caso es ver cómo la presión de ciertos gremios, porque básicamente es una presión de ciertos gremios que impide que se generen este tipo de acciones, ¿sí? El Uber, y hay una de las opciones que tiene Uber, el otro que se me olvida, que uno puede compartir, que uno puede pedir entre varias personas y tomarlo. Infortunadamente, pues, este tipo de, digamos, de gremios que se consideran los dueños de, y no lo son, porque yo considero que las competencias son, digamos, esa sana competencia es válida porque va a mejorar los servicios. En algunos casos se ha dado, por ejemplo, en donde yo estoy, la compañía más grande de taxis tiene su propia aplicación, entonces uno dice, oiga, sí, y es mucho más eficiente el servicio en ciertos aspectos, entonces uno dice, sí, sí funciona. Sin embargo, como hablaba yo y como lo planteó la doctora Leonor, el, los ríos, el uso de los ríos, así sea el Johnson un poco más caro, pero eso sea mucho más caro es por la exclusividad, podemos decirlo, de ese servicio, pero si se hace que sea mucho más, como decirlo, más popular en esto, va a generar que sea un poco más económico. De pronto es una visión que yo tengo aquí sentada desde mi sillita, pero pues es una visión que no tengo que pagar yo, por ejemplo, un peaje, no tengo que pagar la pavimentación, no tengo que pagar algunos factores que nos están cobrando en el uso de las vías. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. También tener en cuenta lo de los trenes. Si fueron, nuestro país fueron la entrada del progreso. Yo lo planteo por aquí, por Puerto Colombia, Bocas de Ceniza, llegaban los barcos con todo lo que fue los primeros radios, las máquinas de coser, los primeros insumos para la industria, todo llegó y todo se repartió por nuestro país, desde aquí, desde el Caribe, se repartió en tren y en barco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los barcos? Infortunadamente, estos gremios hicieron destruyeron uno de los islas que estaban allí y se generó que ya no fuera posible el tránsito de estos barcos que llegaran hasta este puerto, Puerto Colombia, que pues si ustedes han visto era uno de los más largos que había en Latinoamérica. Infortunadamente ya debido a la falta de mantenimiento y debido a las brisas que hay aquí y todo esto ya se ha perdido gran parte de pero fue por todo andamiaje gremial que se dio esto. De igual manera, los trenes funcionaban, la gente venía desde el interior hasta la costa, en el típico paseo que todos hacemos, la gente lo hacía en tren, se demoraba un poco más, pero pues se hacía y era de pronto un poco más ameno, de pronto un poco una experiencia diferente, y pues en un momento determinado decidieron que no era
tan eficiente y que necesitábamos abrir unas vías y se generaron algunos y que es válido, o sea, yo no voy a decir que el transporte terrestre no es válido, es muy válido, pero debemos tener otras alternativas. Lo estamos viviendo actualmente, tenemos un paro en donde se sumaron los camioneros o algunas empresas transportadoras. También, pues los manifestantes cerraron las vías y no hubo cómo pasar ningún insumo, no hubo cómo pasar productos. Hay lugares que todavía están presentando algunos desabastecimientos. Entonces es donde uno ahí pregunta, y si tuviéramos alternativas diferentes que no fuera el avión, algunas personas lo están usando el transporte aéreo para hacer sus negociaciones y para que puedan llegar los productos. Sin embargo, es muy costoso. Obviamente, un flete en avión es mucho más costoso que en carro, pero si se tienen otras dos alternativas que las tenemos, es decir, hay ferrocarriles nacionales, todavía hay lugares donde se puede ver dónde iba ese trazado. Y pues ya estamos, yo creo que un poco más tecnificados, por decirlo de alguna forma, que hace 100 años, en donde se pueden plantear y decir, listo, hagamos nuevamente todo este proceso, miremos también las rutas por el río, cómo se pueden manejar y vamos a lograr que no estemos desabastecidos de una forma u otra. Es decir, no podemos seguir, y lo planteo desde mi parte crítica, no podemos seguir en manos de unos cuantos gremios que manejan, sino aportar y ver soluciones desde otras visiones, otras alternativas. En lugares del mundo, de todo el mundo, siguen usando los trenes, nosotros no. Siguen usando los ríos para el transporte, nosotros no. Copiemos lo bueno, no lo malo. Yo puedo... Oye, hola, sí, sí oímos. no, es que me tocó salirme porque no me escuchaban. Yo fui delante de la mamá, pero yo sí que no sé ni qué tema, pero quería opinar sobre lo que están hablando ustedes de los combustibles. Y así no puedo tocar temas, pero todo la política. ¿No se escucha nada? Se escucha un poquito cortado, intenta nuevamente, porfa. No, estaba, Ahora sí. les comentaba que todo, que así no quiere uno hablar, todo tiene que ver con la política, si no quiere uno hablar de política. Y ese tema referente a los combustibles tiene algo de largo y de ancho. Es que aquí en el país siempre han querido favorecer monopolio. Hay un libro que se llama de la Universidad del Valle, que se llama Deuda Social y Ambiental del negocio de la caña de azúcar. Casi todo el tema de sesiones tributarias que se le da al sector azucarero, al sector del combustible para favorecer un sector azucarero. Entonces, esas políticas no las cambia el gobierno, nunca vamos a meter en ningún aspecto. Yo que hablan de un plan hacia 2030, pero eso me da mucha pena opinar, pero yo creo que nunca se va a ver cómo se plantea allí. La verdad que hay un país corrupto, donde todos los recursos los roban, donde los grandes monopolios son los que quieren favorecer el gobierno, nunca se va a ver un cambio en este país. Y eso se da con las exenciones tributarias. Hay una deuda social del sector azucarero con la caña de azúcar. Sí. Se te está cortando bastante, Luis. Sí. Hola, Luis. Ahí sí, sí me escucha bien. Sí, es y que entonces yo hay partes que se te escuchan bien. Dale, intenta, a ver. No, pues me salgo ya no me van a escuchar nada. Eso era lo que yo opinaba, que aquí pueden poner a 20, 30 años, pero si seguimos con gobiernos corruptos, esto nunca va a cambiar. Sí. Yo me permito traducir un poco lo que
Sí, lo que nos dice Luis es el tema político, el tema de monopolios, que obviamente tienen viciado, pues, esto está quedando grabado, pero pues es la realidad. Pues realmente nosotros reconocemos que está viciada pues la política por estos grandes monopolios. En lo personal, y tú lo mencionaste ahorita de los ingenios azucareros, en lo personal yo soy microempresaria y parte de los productos que yo hago dependen del azúcar. Y llevo una semana buscando azúcar en Bogotá y no hay azúcar blanca, no hay azúcar morena, no hay nada, y es cuestión de los monopolios, ¿sí? Entonces es más fácil, y eso lo hacen grandes monopolios, no solo el ingenio azucarero, sino eso lo que hacen es guardar, retener el producto, encarecerlo y después sí lo sacan a la venta. Pero ahí Entonces, profe, pero ahí lo más grave es en el tema del biocombustible. Pero es bueno usar alternativas como stevia, otros endulzantes Y le naturales. sí nos va a tocar. Sí. No, pero más grave es el biocombustible, porque el negocio de ellos son los biocombustibles. Y los biocombustibles en este libro se muestra cómo en 10 años el gobierno le ha dado por exenciones tributarias 10.000 millones de dólares a este sector. Y así, y no solo hace sector azucarero, es a muchos sectores. Mientras no cambie en el país, nunca vamos a mejorar en ningún aspecto. Muchas gracias, Luis. Muy valioso tu aporte. Liz, ¿tenías la manito levantada? Luz de la Osa, perdón, dice Liz. Sí. Sí, profe, mire, yo quería, bueno, a la profe preguntarle algo que yo siempre he tenido una gran duda y es, cuando nosotros vemos, pasamos por, sobre todo acá en la costa, por extensiones de terreno que están quemados, los agricultores lo hacen para preparar, ellos dicen que van a preparar la tierra para siembra, y hay unas extensiones de tierra que da tanto dolor quemadas. ¿El Estado qué medidas toma al respecto? O sea, hay un ente, hay una entidad que de pronto se encargue de sancionar, porque igual por mucho que nosotros le decimos que no lo hagan, ellos ven que no existe la sanción y entonces para ellos eso es como muy normal. Acá hay la cultura de que voy a quemar para sembrar. Es que ya empezaron las lluvias, quemo porque voy a sembrar. Entonces, también cuando se desencadenan unos incendios forestales, producto de esto que hace el Estado. O sea, yo quiero saber si hay sanciones para las personas que lo ocasionan, cómo se trabaja eso. No sé si de pronto hay alguien que se encargue de eso. Las corporaciones autónomas regionales. Ahí ya le miraron. Pero ellos son los encargados de vigilar y sancionar esto. Hay campañas en las que ellos pues explican y plantean que no se debe hacer. Es que los incendios forestales, sobre todo aquí, por el exceso de calor que se genera, pues son aterradores, pero son las corporaciones autónomas. Aquí donde estoy yo, la CRA, pero pues son, como dicen por ahí, no son eficientes en sus tareas, se dedican más a una cuestión de social, de carácter social, que de este carácter que deben estar revisando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué usted está quemando? Usted no está haciendo, no está generando nada de provecho para su terreno, sino lo está dañando. Sí, pero son ellos, y ellos son quienes deben sancionar eso. Gracias, profe. Natalia, adelante, buenas noches. Hola, compañerita, ¿y usted en qué zona está? Para decirle qué corporación me tocaría en esa zona. En Bolívar. Bolívar. En Bolívar. Bueno, mire, hay una página en internet donde usted puede ver las corporaciones autónomas regionales. Entonces, en el mapa, usted busca cuál es la corporación que le corresponde a la zona, ¿sí? Lo que podría hacer, ellos se mueven mucho por lo que tiene que ver con las quejas o los reclamos.
Entre más quejas lleguen, como a ellos los autorregulan, también a ellos también les miden, les notifican, bueno, ¿cuáles son las quejas de este año? ¿Ustedes qué han podido resolver de eso? Entonces, entre más quejas haya, pues obviamente ellos van a tener que ejercer acción frente a lo que está pasando. Pero si nadie dice nada, si todo el mundo se hace el de la vista gorda, pues obviamente ellos también. Entonces, en ese caso lo que puedo hacer es generar acciones de actividades de quejas, reclamos para ese tipo de cosas, y entre más realicen los técnicos, entonces más pueden ellos más ejercer presión sobre ese tipo de actividades que están realizando. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Y sabes qué, lo que pasa es que en Bolívar, aló, ¿me escuchan? por ejemplo, en Bolívar, nosotros tenemos profesores que atendemos, ¿verdad?, en las escuelas de campo, y ellos siguen pues, otro manejo a la tierra, pero el vecino no lo hace, y el vecino le dice: usted sí es tonto, ¿para qué invierte tanto tiempo haciendo esas prácticas si usted con una quema en un día lo hace? Entonces, cuando se dan cuenta que al vecino no le pasa nada, pues comienzan a cuestionar. Sí, eso pasa y pasa en diferentes medios. Ahí puse la página del Ministerio de Ambiente, en donde creo que ahí están diferenciadas las corporaciones autónomas. En Bolívar hay dos, hay una que es la del sur de Bolívar y hay una que es Cardí, que es la que estaba nombrando uno de los compañeros. Se escucha entrecortado todo. ¿Me Sí, escucharon? hay muchos micros abiertos. Natalia, ya. Ahora sí, les decía que en Bolívar hay dos corporaciones, una del sur de Bolívar y la otra es Cardique. Entonces, aquí en el chat les puse la página de Minambiente, en donde pueden buscar cuál es la corporación, dependiendo la región, digamos, del Bolívar, en donde está ubicada y donde puede dar esas quejas. Sí, infortunadamente eso pasa. Nosotros tratamos de concientizar a un grupo de personas, pero resulta que al otro que no hace parte, digamos, de todo este proceso, sigue haciendo ese tipo de prácticas que no benefician, y lo que hacen es perjudicar, porque Dios no quiera, va y termina quemando al terreno del otro y del otro y el del otro, y genera un incendio forestal. Entonces esto se genera. Hay algo que quiero hacer claridad, que no sé si lo he mencionado. Estos son unos, pues estos objetivos, o todos estos indicadores y todas estas metas, pues son una hoja de ruta de obligatorio cumplimiento en algunos casos, en algunos lugares, en otros no. Entonces, pues lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que vamos a tomar nosotros, que podemos trabajar. En este momento, obligatorio cumplimiento en nuestro país es el reciclaje. Todavía hay muchísima desinformación frente a esto, todavía hay muchísima falencias de cómo qué pasa con ese producto que se está reciclando. Es decir, llega el muchacho, porque todavía no hay empresas tan constituidas en algunas ciudades, y Medellín sí tiene eso muy claro, pero digamos aquí todavía vienen los recicladores, uno le entrega, pero ellos de ese reciclaje que uno ha hecho, digamos que uno le dice, el plástico, el papel, esto es reciclaje, eso entrégueselo al muchacho reciclador. Resulta que ellos llegan y ellos seleccionan de eso que yo ya había seleccionado, ellos seleccionan. Entonces sigue quedando elementos de reciclaje que pueden ser aprovechados y se van con el camión de la basura. Entonces todavía hay un desconocimiento y una falta de, digamos, de instrucción hacia quienes manejan este tipo de materiales. ¿Por qué lo hacen ellos? Porque ellos dicen, esto me sale, a mí me pagan por peso, a ellos les pagan por peso, no por ti, por lo que yo vaya a llevar. Entonces ellos cogen lo más pesado y se lo llevan. Entonces, pues toca es hacer toda una cultura y explicarles, mire, listo, usted le pagan por peso, pero pues el volumen puede hacer peso, esto, lo otro,
o existe otro lugar donde pueden llevar y hacer, depositar este tipo de residuos. Pero pues obviamente pues se dice, tienen que reciclar, van a pasar el señor, el muchacho del reciclaje y usted le entrega, pero infortunadamente pasa esto. Entonces todavía nos obligan a hacer unas cosas, nos obligan o nos dan unas instrucciones, pero no hay la capacitación para estos procesos. Y listo. Natalia sigue con la manito levantada. No sé si vas a seguir participando. No. Bueno. Profe, y ¿quién? esto en el sector rural es más grave, porque en el sector rural así haga el agricultor reciclaje, no hay entidades que vayan a recoger estos productos. Y ellos se ven abocados a la quema o a enterrar los productos. Entonces, hablamos de unas prácticas agrícolas, pero no, en muchas veredas de donde trabajo no llega ninguna entidad a recoger. Entonces, la mayoría no entiende nada. O enterra. A ver, yo me permito traducir un poquito, a ver si le entendí bien. Sí, él nos hace referencia acerca pues, de la complejidad que hay en el sector rural y lo que se debe implementar, que son las buenas prácticas agrícolas, si no estoy mal. Eso fue lo que dijiste, ¿cierto? Que finalmente... No, sí, eso es lo que yo dije, pero que no llegan en ninguna entidad a recoger los productos. Entonces el agricultor se va a enterrar o acá. Es una queja frecuente que he escuchado en estas sesiones, es esa, que no hay quien recoja. Por eso les decía, en alguno de los grupos me habló uno que la misma comunidad se había reunido y habían decidido hacer como unas cadenas. Entonces, tienen unos sitios determinados dentro, digamos, de sus parcelas para hacer el depósito de estos lugares, de estos residuos aprovechables y contratan en tiempo después quien los saque de allí para la disposición final en las cabeceras municipales o en los diferentes municipios. Pero, ¿qué sucede? Que a veces en los municipios ni siquiera hay plantas de reciclaje. Entonces, ¿a qué jugamos? Me están pidiendo que tengo que reciclar, me están pidiendo que sea eficiente con mis residuos, me están pidiendo una cantidad de cosas, pero no me están brindando las herramientas. Alguna de las personas también me comentó, me dijo, mire, lo que nosotros hicimos, o sea, les comento, a mí me ha parecido súper interesante porque pues escucho este tipo de soluciones y yo digo, sí se puede y la gente está interesada. Entonces me comentaron, lo que hicimos nosotros fue conseguir una bodega, hablar con la autoridad local, le planteamos, mire, vamos a generar esto, pero pues necesitamos que nos apoyen con el arriendo de esta bodega. Obviamente, pues cuando le plantearon inicialmente, la persona como que no hizo muy buena cara, finalmente aceptaron y pues la autoridad local es quien está, pues digamos el municipio es quien está pagando y se está haciendo una disposición y un manejo de estos residuos de manera apropiada, pero son por iniciativas ciudadanas que se están dando, no sale que después, eso sí, obviamente, como lo planteo yo siempre, después el gobernante de turno dice, yo hice esto con mi trabajo y mi labor. No, fue una iniciativa ciudadana que usted está apoyando. Entonces, pero pues no importa, el fin es que lo están haciendo. Entonces, básicamente es eso, lograr inicialmente que la comunidad, digamos, el grupo cercano en alguna vereda determinada, hagan ellos la misma disposición, contraten quien sea quien lleve hasta la cabecera municipal y allí se haga el manejo y la disposición de estos recursos. Mano de obra hay para trabajar en esto. Procesos que se pueden llevar a cabo se dan, como les digo, es básicamente un asunto de capacitación para que la gente conozca qué puede hacer, digamos, se hizo todo este proceso de reciclaje, ¿qué vamos a hacer con esto?
Entonces, evaluamos y vemos en estas capacitaciones en qué se puede recuperar estos elementos. Entonces, ya se está generando una cadena que no solo es la recuperación de estos elementos, sino se está generando unos empleos, unas actividades y se va a hacer el aprovechamiento de estos recursos. Entonces, unos ingresos adicionales, sí. Unos ingresos adicionales. Entonces, básicamente es eso. A partir de iniciativas comunitarias se puede lograr establecer una gran, digamos, una solución ante estas problemáticas que se dan. Pero básicamente es eso. Luis ¿Alguien Carlos. más? Yo vi a alguien con la mano levantada y Sí. se me... Luis Carlos. Bueno, muy buenas noches. En referencia a lo que estaba comentando ahorita, de que si hay empresas, decía el compañero que no hay empresas, pues para el tema de recolección, digamos que si hay empresas y hay varias y conozco algunas, por lo menos aquí en la zona, el departamento de La Guajira, han venido varias, ofrecen el servicio, se reúnen con nosotros, pero digamos que como a ellas le pagan es por cantidad o toneladas de recolecciones, hay unas zonas que no le parecen interesantes porque es mucho desgaste para poco producto. Entonces ellos más estratégicamente se van ubicando donde hay esa mayor cantidad de productos y se quedan como por allá en esa zona de confort donde ellos pueden, digamos, ser más eficientes en la recolección en cuanto al pago o la compensación que ellos le dan. Entonces, pues pasa mucho eso y hace que otras zonas que tienen poco uso o que se ve poco producto, pues queden como abandonadas en que también le puedan prestar ese servicio. Sí, señor. Bueno, en Colombia hay, operan casi 4 empresas de recolección de envases de agroquímicos en general, pero ellos operan es por volumen. Entonces, hay asociaciones, por ejemplo, en Montería se organizó una brigada en una vereda que se llama Las Iguanas del corregimiento de Santa Clara, con la CBS, con la Secretaría y con Asogrucol. O sea, se organizaron un punto estratégico y se punto de recolección de envases y de ahí ellos se lo llevan. Pero recuerden que ese material viaja hacia, creo que a hornos especiales en Cundinamarca o en Boyacá, no sé, donde esos envases de agroquímicos lo hacen estructuras para postes de cercas, de ganadería y otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos la cultura, pero a través de Campo Limpio se han hecho gestiones y la comunidad lo sabe. Hay otra cosa, el factor de la cadena. El distribuidor final o el almacenista que está allá tiene derecho de recibir los envases y él comunicarlo o hacerlo. Creo que hay una ley que eso lo permite y lo establece. Sí, señor. Sí, y como tú mencionas, se maneja es por volumen y eso es lo que dificulta un poquito estas acciones, Nicanor. Muchísimas gracias. Yo quiero hacerles un comentario general que nos involucra a nosotros que estamos trabajando directamente en el campo, en la zona rural. Y es que, como siempre, nosotros estamos en último lugar. Y miren, fíjense bien ustedes, yo creo que todos me van a confirmar la información que yo estoy dando. Nosotros somos receptores de todos los desechos que salen de las ciudades. Fíjense ustedes que los buses que salen de las grandes ciudades van a los municipios y entre más pequeño municipio, más viejo es el bus. Fíjense ustedes en las ambulancias y los carros de las alcaldías de dónde están llegando. Son los desechos que en vez de chatarrizar estos vehículos, ¿sí? En vez de generar la economía circular que nosotros estamos promoviendo, ¿a dónde las están mandando? A los pequeños municipios. Recuerden ustedes una tragedia que hubo hace unos años, si bien recuerdan, un bus que se incendió en un camino veredal y se murieron muchos niños, pues estas rutas son necesarias, ¿sí? Y están mandando, entonces nosotros desde las ciudades estamos mandando todos los desechos, todo lo viejo, todo lo dañado, ¿sí? Lo que está en condiciones más precarias a los sectores que no debía ser.
Esos son los programas de chatarrización. Sí, exactamente. Sí, Muy triste. Sí, esto es cierto. Uno lo ve en los municipios más, digamos, que no tienen las mismas condiciones que de otros municipios, en donde llegan y uno ve esos transportes, esos camiones, y uno dice, pero señor, si usted paseara por otro lado, usted no podría ni siquiera prender el camión, porque eso le sale humo por todos lados, el camión totalmente desbaratado, destartalado, pero es la única posibilidad que tiene esa persona para subsistir con ese camión viejito que tiene ahí. Sin embargo, pues no es el ideal porque además es un elemento altamente contaminante por todo lo que está quemando y produciendo allí. Pero pues son las posibilidades que se tienen. Nosotros debemos pensar, analizar y reflexionar sobre qué es lo que estamos ofreciendo y mandando a, digamos, y dejando atrás. Eso, lo que yo digo es cierto, esos son los programas de chatarrización que se dieron hace algunos años, donde le decían, no, usted entréguenos su bus viejo o su camión viejo y nosotros le entregamos un subsidio para que pueda adquirir otro. Pero resulta que eso después lo venían y lo donaban, lo maquillaban y lo donaban. Esa tragedia que plantea la doctora Leonor fue aquí en Fundación hace algunos años, en donde aún hoy se sigue planteando de quién fue la culpa. Porque pues dicen, pues el señor dice, a mí me dieron un camión, un bus, yo tenía que manejarlo y se presentó toda esta tragedia. Entonces, pues básicamente es ver qué es lo que está quedando, qué es lo que está y qué es lo que vemos. Por ejemplo, ustedes que son quienes están a la mano caminando y paseando el campo y el territorio nacional, planteen y digan, ¿esto por qué se está dando? Este camión, ¿por qué anda todavía? ¿O porque todavía hay quemas? Porque todavía el vecino le está robando el agua del río al resto de vecinos, por ejemplo, porque se siguen desviando los ríos, por qué se secan en algunos casos porque necesitamos, o por qué estamos llenando de tierra algunas lagunas, algunos lagos, para que nuestro terreno sea más productivo en algunos lugares. Entonces tenemos que analizar y ver cómo vamos a decirle a la gente, eso no se hace. Entonces ese no se hace, no sea sapo. Y no sea sapo en Colombia tiene implicaciones muy peligrosas. Entonces es plantear ante qué autoridades. La pregunta que hicieron ahorita fue muy válida. ¿Yo ante quién puedo decir que están quemando? Pues vaya a su corporación autónoma, que dentro de sus funciones está precisamente eso, vigilar que lo que se haga en estos territorios sea acorde a esta gestión medioambiental que estamos hablando hoy, que estamos tratando hoy. Entonces, básicamente es eso, que no es ir a decirle, oiga, usted no haga eso porque eso puede tener algunas implicaciones, lo hemos visto en algunos casos. Estábamos en este momento, digamos, en todo este problema que se genera para los custodios del medio ambiente, quienes son amenazados por diferentes actores, en donde, y en algunos casos estas amenazas se hacen realidad, en donde pues por proteger y por cuidar el medio ambiente y por evitar que haya minería ilegal y porque se siembren cultivos ilícitos o porque se generen algunos eventos o algunas cosas que no están dentro de la ley, son asesinadas las personas. Entonces debemos evaluar y plantearnos ante las autoridades pertinentes, en este caso, la primera autoridad a nivel ambiental dentro de nuestra región o dentro de nuestro departamento son las corporaciones autónomas. Si nos surte efecto, pues tratar de acercarnos a las autoridades policivas, si es posible, y pues ver que se pueda llevar pues a buen fin y que se pueda solucionar estos casos que en muchas ocasiones pues afectan no solo a los vecinos, sino a todos los que estamos por ahí cerquita.
comentarios, aportes, interrogantes. Creo que no. Bueno, compañeritos, colegas, amigos, ¿alguien iba a hablar? Ay, qué pena, otra vez yo. Dale, dale. Lo que iba a decir era pues, más que un aporte, es una pregunta. Resulta que pues, uno es consciente, yo a través de los años he tenido la oportunidad de trabajar con entidades que aportan al medio ambiente. Anteriormente trabajé en una empresa que lo que hacía era darle la posibilidad, yo soy del equipo técnico de Risaralda, y hace algunos años yo trabajé en una empresa que lo que daba era la posibilidad al relleno sanitario de la Glorita de la ciudad de Pereira, darle como un tiempo más prolongado. Ya lo que ellos hacían era que a esa empresa les llegaba todo lo que tenía que ver pues, con los camiones que iban para la Glorita, y lo que hacían era aprovechamiento en planta de lo que se podía reciclar, y todo lo orgánico pasaba a un compostaje. Ese material obviamente era el que no era separado ¿cómo es que dicen ellos? Pues en los hogares, sino que era... ¿Señor? Separado en origen. Exacto, no era separado en origen, sino que era separado pues allá, y ellos lo que hacían era entonces darle la posibilidad al relleno de tener de donde ya se iba lo que de verdad no se podía aprovechar. Eso funcionó durante un tiempo, y a partir de ahí me di cuenta que la cantidad de materia orgánica que se podía aprovechar eran demasiadas, y podríamos entonces darle una gran posibilidad al relleno y a los agricultores o a los productores agrícolas de manejar ese tipo de desechos. En este caso, en estas zonas, para lo que es el departamento de Risaralda, están dando la posibilidad de hacer proyectos sobre eso. Algunos compañeros me han estado preguntando, venga, ¿qué se puede hacer frente a eso? Yo soy ingeniera agrónoma, yo no soy ambiental, pero sí he tenido que ver con eso. En este caso, cuando yo trabajaba en esa empresa, lo que se hacía era venderse unos bonos de oxígeno. Yo no me acuerdo la verdad cómo se llamaba eso. Entonces eso es una gran posibilidad. Y ahora nuevamente están dándole como la posibilidad a que se hagan proyectos ambientales. Hay otro que es otra posibilidad que también es de no preguntarme, y es, venga, nosotros estamos en una zona donde podemos empezar otra vez a renovar lo que tiene que ver esa zona con frailejones de los páramos, porque estamos en Santa Rosa. Por ejemplo, yo en el municipio que vivo en Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, y entonces están en este cuento de vamos a realizar unas resiembras de frailejones, ¿sí? Yo quisiera preguntarle a usted, Paola, si usted tiene conocimiento sobre algo, porque tengo entendido, ya lo he investigado, me he como referido a ese tipo de personas en lo que tiene que ver con la parte ambiental de los diferentes municipios, y las respuestas son, no, mire, hacia allá vamos, pero esto se demora muchísimo. ¿Por qué? Porque es estatal. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, por ejemplo, lo del cuento de los frailejones. ¿En qué consisten los proyectos? El proyecto en el que consiste es en realizar resiembras de frailejones. Vista desde mi perspectiva agrícola, se realice, saque semilla, siembre, lleve a vivero, cuide en vivero y tenga preparado para llevar a siembra, ¿cierto?
desde mi perspectiva agrícola. Pero obviamente ahí entran unos factores que son los factores sociales, entonces miremos quién nos va a ayudar en esa zona para realizar esas siembras de esos frailejones, con qué familias podemos contar dentro del proyecto, cómo se pueden comprar esos frailejones, por tanto tiempo lo tiene que estar, bueno, por X o Y razón. Entonces el Estado dice, no, es que aquí tenemos que tener unos engranes, pero si usted lo mira desde la perspectiva o hace un proyecto para una ONG, no, uno se puede saltar muchos procesos. ¿Hacia quién se podrían dirigir ese tipo de proyectos? Que uno no tenga que esperar tanto para poder llevar a cabo, porque esos dos tipos de proyectos son muy interesantes y son muy válidos y son de grandes aportes. En este caso, lo de los frailejones es porque va a ser un gran aporte de agua, ¿sí? Y en el caso de lo que tiene que ver con la recolección del material orgánico en punto de origen, es aún más porque en estos momentos, yo se lo digo, con esto de la agricultura tropical, estamos en estos momentos, digamos, llamando a los agricultores a que utilicen más materia orgánica, ¿sí? Las materias orgánicas que en estos momentos los agricultores a los que están teniendo acceso son materias orgánicas de animales, ¿sí? En este caso de gallinaza, pollinaza, porquinaza, y pues en este caso solamente serían esos, pero en muchas ocasiones se están viendo limitados porque solamente es como lo que haya en la zona, dependiendo de las cantidades de explotaciones que hayan, entonces se están viendo limitados, entonces digamos que también es un beneficio para los agricultores, y digamos que en estos momentos un bulto de materia orgánica en un almacén con registro ICA, con todo lo que tiene que ser, está en un costo alrededor de 50 kilos, por ahí 17.000 pesos. Y es un costo muy elevado para un agricultor. En estos momentos, yo no sé si el de materia orgánica puede estar en los 20.000 pesos, la verdad no lo sé. Y es muy costoso. Entonces, digamos que es algo que se puede favorecer, pero ¿a qué ONG uno se puede referir para hacer ese tipo de proyectos? Si usted de pronto, ingeniera, tiene la respuesta y puede de pronto... No, yo no le tengo, me parece además unas iniciativas y tristemente eso de los engranajes, ay, Dios mío, es una respuesta que dan cuando no quieren participar o cuando dicen no tenemos beneficio, es decir, ellos no ven la importancia de tener unos frailejones nuevamente en estos sectores. O no ven la importancia de volver a hacer esta recolección en origen de estos desperdicios, porque no se ven beneficiados en algunos casos. Entonces, pues no, que siempre vamos a encontrar, si no me veo yo o mi imagen pública no se ve bien beneficiada o me veo beneficiado económicamente, voy a plantear siempre algunas excusas. Sin embargo, sí sé, la respuesta exacta no la conozco, pero sí hay organizaciones no gubernamentales que apoyan este tipo de iniciativas. Mañana mismo voy a buscar el dato y se los traigo para que todos lo tengan. ¿Listo? Uy, qué bueno, sí, me interesa. Porque yo creo que a todos nos beneficia y para que la doctora Leonor también lo tenga en cuenta y se lo suba a su plataforma y pues para que todos lo puedan usar y puedan hacer este tipo de proyectos. Son iniciativas muy bonitas que no tienen gran infraestructura, es decir, lo que plantea es cierto, sembrar en un vivero, organizar que tenga el periodo que tenga que tener, yo lo planteo aquí,
el periodo que tenga que tener de crecimiento, hacer unas campañas con la comunidad para ir a sembrar frailejones me parece una actividad bellísima. Promoverle a los vecinos, a los habitantes de Risaralda, de Santa Rosa, de Pereira, de Dos Quebradas, de Marsella. En Marsella tienen alta cultura ecológica, que los residuos orgánicos se separen y se entreguen a determinada entidad también, que les van a dar unos bonos, que les van a descontar 10 pesos del servicio del agua o de la luz o de esto, o van a favorecerlos de alguna forma. La gente lo hace. No son grandes, o sea, no se necesitan grandes instalaciones para este tipo de cosas, y se pueden hacer. Y va a ser que yo siempre lo planteo a nivel económico productivo para todo el mundo. Va a beneficiar al productor, al campesino, a la persona que trabaja esto. Va a beneficiar a esos muchachos que en este momento no tienen ninguna actividad o que han estudiado alguna tecnológica y que no han logrado un empleo. Pueden vincularse con este tipo de proyectos y van a recibir un sueldo, van a recibir unas bonificaciones. Se va a generar todos los procesos que generan los frailejones, con el agua, con la recolección, con todo esto, y todo eso va a aportar. Entonces tenemos es que ver y plantear eso, pero infortunadamente, como les digo, no siempre se ve de buena manera, porque consideran que no tiene ese punch, como dicen algunos, o ese plus que me puede aportar a mi imagen política. Entonces, eso se da. Casi todas las corporaciones ambientales son políticas, entonces eso se genera. Pero si hay ONGs que se encargan de eso, yo mañana voy a buscar el dato, o ahora me pongo en eso, y pues con mucho gusto les paso, porque sí me parecen iniciativas que aportan bastante. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Marcos? No. Bueno, entonces le dejamos tareitas a la profe Paola para el día de mañana. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por la atención, por la asistencia. Nos vemos mañana a la misma hora para culminar con esta semana de conciencia ambiental. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Gracias a ustedes y que tengan una buena noche. Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Luego, feliz noche. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches.